Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Abertis por este entorno fantástico. A DEC por crear un entorno donde podamos compartir experiencias y no nos convirtamos casi todas las empresas en muy endogámicas. Y luego también a Moebius, porque yo voy a compartir cómo vemos la experiencia desde Vodafone y lo que estamos haciendo, y en concreto el proyecto que voy a hablar, pues han colaborado con nosotros y nos han acompañado en este camino. Y muchas veces tenemos grandes ideas, pero al final lo que cambia es una ejecución impecable, ¿no?, de las ideas que tienes. Antes de empezar con mi presentación, lo que quería es hacer dos puntualizaciones. Una, nosotros el enfoque que tenemos es, queremos dejar de hablar de cliente y pensar en personas. Porque muchas veces cuando hablamos del cliente, lo vemos como si no fuese una persona. Entonces, uno de los enfoques fundamentales es que lo que nosotros estamos empezando es a enfocar todos nuestros temas de relaciones de personas con personas. Otro de los temas que quiero también matizar, yo voy a hablaros sobre todo del enfoque que tenemos, porque nosotros la medición de la experiencia la hacemos con el NPS. Nosotros medimos el NPS, la medida de Bain, donde vemos la intencionalidad a futuro. No es tan relevante la medida. Probablemente no es la más adecuada en sectores maduros, donde tienen que crecer en su cartera más en lo que se llaman los ingleses share of wallet, en crecimiento en la propia cartera. O probablemente de cara al futuro pues estaremos hablando de otro tipo de indicadores, sobre todo en el mundo omnicanal, que probablemente la facilidad sea uno de los indicadores claves. Lo único que sí que creo que es relevante es tener una métrica y ver las tendencias. Y es cierto que también tú tienes que tener alguna medida, porque al final si tú no tienes una medida no puedes gestionar. Pero es cierto que uno de los riesgos es que la medida se puede convertir en un fin. Y nosotros uno de los temas fundamentales es que nosotros queremos pensar en personas, ¿no?, y cómo asegurar que esas personas les entregamos una experiencia que para ellos sea memorable. Porque al final eso lo que hará es provocar una intencionalidad, ¿vale? Entonces quería matizar que voy a hablaros de NPS, pero que no es el tema más relevante. Nosotros básicamente, ¿cómo enfocamos todos nuestros proyectos? Nuestros proyectos lo que trabajamos mucho es en lo que nosotros consideramos las dos partes del cerebro de las personas. Trabajamos en uno de los temas que llamamos lo que es la satisfacción funcional, es decir, todo lo que tiene que ver con hacer las cosas bien, no fallar. Y hacerlo sencillo. Para nosotros aquí los atributos fundamentales es el tema de no fallar y hacerlo sencillo. Entonces, nuestro enfoque aquí es a no tener detractores. Porque uno de los riesgos que tienes es que todo el mundo cree que los de experiencia, lo que estamos todo el día es pensando en wows. No. Es decir, es verdad que a veces hay que sorprender, pero lo que también es fundamental es que no hay que olvidarse que hay que estar continuamente trabajando en los básicos, porque esos son imprescindibles. Es decir, yo puedo estar pensando en wows, pero mi red, ¿no?, tengo que estar continuamente invirtiendo, mejorándola, porque es el activo fundamental para poder que mis clientes puedan disfrutar, estar conectados y disfrutar pues, de contenidos. Y otra parte es cómo hacemos que esos clientes, su experiencia con nosotros, les enganche. A mí esto de cuando dicen es enamorar a los clientes, este tipo de cosas, a mí ya me parece un poco excesiva. Pero básicamente es ¿no?, que estés encantado, o sea, que estés a gusto, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en las dos partes, no nos olvidamos y estamos continuamente replanteándonos también la parte de qué es lo que tengo que hacer para hacer las cosas más sencillas. Y esto lo hacen personas. Entonces, uno de los temas fundamentales, que es lo que estamos hablando hoy, es la cultura. Al final, ¿la cultura qué es?
La cultura es verdad, yo vengo de consultoría y tú hablabas de la estrategia, la visión, la misión. Efectivamente, que tu compañía tiene pero tiene unos valores diferenciales. La experiencia que yo quiero entregar y lo que quiero que sientan mis clientes tiene que apalancarse en lo que son los valores fundamentales de mi empresa. En Vodafone, ¿cuándo son los valores fundamentales? Tenemos 3 principios, que es lo que llamamos Speed, Simplicity and Trust. Básicamente es confianza, hacer las cosas sencillas y capacidad de respuesta. Entonces, para nosotros, cuando construimos cosas, esos son los atributos fundamentales para nosotros. Por eso, como yo trabajo, trabajamos desde experiencia, ¿qué es lo que tenemos que medir? Nosotros lo que tenemos que medir no es otro tipo de atributos, pero los atributos fundamentales que tenemos que mirar es las incomodidades y las inseguridades que estamos gestionando. Y lo tiene que hacer el que está en postventa, el que está en atención al cliente, el que está en marketing y el que está en finanzas. Porque si tú internamente no tienes esos valores y trabajas de esa manera, no vas a poder hacerlo con tu cliente final, con la persona a la que le estás entregando el servicio. Es uno de los temas fundamentales, es decir, todo el mundo ahora tiene que digitalizarse, todas las compañías tienen que digitalizarse. Pero muchas compañías están empezando a digitalizarse, pero no están digitalizadas internamente. Entonces es bastante complicado que tú lances proyectos de digitalización cuando tú internamente no tienes esa cultura y no lo estás haciendo. Y la cultura no solamente son tus valores, básicamente es de qué se habla, qué es lo que se premia, a qué tiempo dedica determinadas personas a determinados temas. Es decir, una compañía que tenga una cultura de clientes, no puede ser que tu consejero delegado no vaya nunca a hablar con los clientes. O sea, nuestra cultura es que el top management, nuestro consejero delegado, aparte de asistir al comité ejecutivo, uno de los comités que jamás falta es lo que llamamos el Customer Obsession Forum. ¿Por qué? Porque es uno de los temas fundamentales para él. No va al comité de productos, va al comité de clientes. Entonces, es uno de los mensajes que se dan. ¿Por qué se premia? ¿Qué no se premia? Entonces, estos son temas fundamentales porque tú estás señalizando continuamente a la gente con lo que haces, no solamente con lo que dices. Otro de los temas también para nosotros fundamentales es el tema de las métricas. Nosotros, como empresa tecnológica que somos, pues estamos continuamente midiendo, ¿vale? Y muchas veces estamos tan obsesionados con la medida que a veces perdemos no nos damos cuenta que a veces es un medio, no es un fin. Entonces, de hecho, por ejemplo, a veces hacemos muchísimas encuestas a clientes. De hecho, hemos bajado mucho el número de encuestas. Claro, yo a veces me planteo y digo, ¿y para qué encuestamos tanto? Pero si es que esto es del siglo pasado. Antes los clientes no hablaban, tú tenías que ir a por ellos y preguntarles. A día de hoy, como haces algo mal, lo vomitan en redes sociales. Y luego, encima, queremos tratarlos verbatim. Me gustaría que si a alguno le resulta útil que me lo cuente, porque básicamente el cliente toma las decisiones, ¿vale?, con el pozo que tú le has dejado, porque para mí eso es la experiencia. Pero cuando tú les pides explicación, lo que hace es racionalizarla, con lo cual ahí la causa raíz y el motivo último es complicado. Todos los temas fundamentales que, por ejemplo, nosotros hemos implementado para cambiar esta cultura es, nosotros cuando queremos lanzar un producto, pues evidentemente, como casi todos, pues hay que hacer un business case. Entonces, en el business case se pone el CAPEX de sistemas, los ingresos que voy a tener, todos los indicadores. Pero claro, experiencia, ¿cómo la mides? Porque es uno de los temas que dices, oye, pues esto yo creo que va a generar mejor experiencia, pero no había una manera objetiva para meter en un Excel. Porque al final, claro, la experiencia no es, como yo digo siempre a los de red, no es el downtime de una máquina, es decir, no es los milisegundos que ha ocurrido esto, quiero decir. Entonces, uno de los temas que trabajamos muchísimo con la gente de finanzas es poner una puntuación, hacer una checklist para poner un número, para que la experiencia
sea otro parámetro tan importante para la toma de decisiones en el lanzamiento de un producto, de un servicio, como puede ser el retorno que va a tener ese producto y la inversión que hay que realizar. Pero para nosotros el tema fundamental, uno de los temas fundamentales es el tema de la gestión de las personas. Y no solamente es de la gestión de las personas internas, es que al final en Vodafone seremos unos 5.000 empleados en España, pero es que hay más de 30.000 personas que son las que están todos los días hablando con nuestros clientes, que están en las tiendas, que están en los call centers, que hacen televenta, que hacen la instalación, que van a las empresas corporate a hacer soluciones a medida, más de 30.000 personas, y que no son empleados de Vodafone. Y estas personas, cuando van a casa de un cliente o cuando están en una tienda o cuando hablan con él, son Vodafone. Yo al principio, cuando venía de operaciones, después de haber estado un tiempo en grupo y volvía a la realidad, a la operación, y escuchaba y veía que hablaban, claro, de Vodafone en tercera persona. Y decían, claro, es que en Vodafone la política, y se lo decían al cliente. Y yo decía, ¿qué debe sentir el cliente? Pero era normal. Tú le podías decir que hablas en primera persona, pero él no lo sentía, porque él no se sentía Vodafone. Y lo que al final nos dábamos cuenta es que teníamos del orden de 7 millones de interacciones al mes con clientes, con un colectivo que no se sentía Vodafone. Y esto es lo que nosotros llamamos el Red Team. Para nosotros el Red Team son todos los empleados, las personas que trabajan y que no les paga la nómina Vodafone, que son los que hablan todos los días haciendo diversas actividades con nuestros clientes. Y lo que hicimos fue un programa en el que dijimos que eran Vodafone delante del cliente y que tenían que sentir Vodafone. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Vimos que muchos de ellos no utilizaban nuestros productos y servicios. ¿Cómo era posible que fuesen a recomendar y a tratar con nuestros clientes cuando no utilizaban nuestros productos y servicios? Entonces, para que viesen que íbamos en serio, lo que hicimos fue darle la misma oferta que tenemos los empleados internos de Vodafone para utilizar los servicios de Vodafone. Porque era darles un mensaje de que íbamos en serio. Porque generalmente cuando tú pones dinero y bastante dinero en la mesa y se lo das a alguien, generalmente te empieza a tomar más en serio, no que decirle que tú eres importante. Entonces, nadie entendió muy bien por qué dimos ese primer paso así, pero la explicación es tan sencilla como eso. Y lo que empezamos es a crear un entorno y hacíamos las celebraciones. Cuando lanzamos el 4G, en todos nuestros centros de atención, en todas nuestras tiendas, vinieron a la celebración. Porque tenían que sentirse orgullosos, como nos sentimos nosotros, de haber sido los primeros en lanzar 4G. Cuando hay eventos, hacemos los Red Days. Hacemos actividades con ellos. Hacemos un montón de cosas que hoy no puedo contaros para que ellos se sientan enganchados con nuestra marca. Y cuando empezamos el programa, no voy a deciros qué NPS tenía, pero el signo era negativo. Este año, que era el segundo año, empezamos el año con un 45 de su engagement con Vodafone. Acabamos de cerrar la última encuesta y nos han dado un 86 de NPS. Pero esto es un indicador, porque todo el mundo dice, ¿cuál es tu número? Fantástico. Yo soy física, o sea que no debería de decir mucho esto, pero a mí lo que me siento más orgullosa es que cuando les oigo hablar de cómo se sienten Vodafone. Pero para eso también tienes que arriesgarte, porque una de las cosas que también lo que tienes que hacer, que es lo que os voy a contar ahora, es que también, para que uno esté enganchado contigo, tú también tienes que confiar en él. Entonces, uno de los temas que trabajamos muchísimo es darles capacidad. Y lo que dicen esto del empowerment, de empoderamiento. Es verdad que cuando tú das empoderamiento también tienes que dar la responsabilidad. Porque uno quiere sentirse responsable. Le das responsabilidad y le das empoderamiento. Pero claro, tú tienes que darlo cuando tú tienes la gente capaz de que tú puedas depositar esa confianza en ello.
Y eso fue un programa que lanzamos, que se llama el Human Touch Program, que aquí nos ayudó Moebius. Lanzamos este programa porque lo que vimos que había una cosa que parece una obviedad, ¿no? Pero básicamente hay que preocuparse de dos cosas. Lo que valoramos las personas es que te solucionen, que esto es bastante sencillo, porque al final el mundo de la empresa es solucionar problemas, que te solucionen y la actitud. Eran los dos parámetros fundamentales. Entonces se lanzó un programa completamente enfocado en crear en las estructuras una cultura de coaching para generar empatía con los clientes y darles capacidad a la gente que está delante del cliente para que no tuviese que volver a decir es que los políticas y los procesos de Vodafone, porque los clientes no entienden de eso. Esto al principio daba hasta miedo, y os voy a poner un ejemplo. Decían, si dejo que todo el front pueda hacer cualquier abono a un cliente, esto va a significar millones de euros. Redujimos el número de abonos en un año más del 75%. ¿Qué es lo que empezamos a trabajar, no solamente en todo este programa? Es que empezamos a replantearnos los perfiles de la gente, nuestro modelo de formación y de certificación. Cualquier agente que trabaja para Vodafone y que está hablando con clientes de Vodafone tiene que estar certificado. Y aquí no solamente es muy relevante que se conozca perfectamente todos los servicios, el wallet, todos los servicios, es muy importante su actitud. Porque parte de la certificación no te lo da que apruebes un examen, te lo da la nota que te está dando el cliente todos los días. Y eso es parte de la certificación. Lanzamos, igual que lanzamos internamente, lo que os he dicho, encuestas a todo este colectivo para ver su nivel de engagement y también para ver en qué cosas tenemos que mejorar. Y la verdad es que cuando tú lees lo que te dicen, dices tú, pero ¿qué razón tienes si esto es lo que tenemos que hacer? Porque al final el que está hablando con el cliente, ¿no?, realmente es el que le conoce. Hicimos todo este programa de transformación, hemos estado trabajando y todo esto nos está dando resultados. Porque básicamente que cuando uno hace las cosas bien y las hace bien hacia el cliente, también la cuenta de resultados lo ve. Es decir, nosotros lo que tenemos clarísimo es que todo esto lo que ha significado es que cuando un cliente, y lo tenemos, o sea, tenemos todos los números, es que cuando un cliente está contento contigo, su tasa de deserción, es decir, el número de clientes que se nos van, baja exponencialmente, compra más, no solamente el número de compras, sino el importe y medio de ticket. Entonces, este tema, al final, no solamente lo hacemos porque creamos, ¿no?, que somos personas, que tenemos que tratar bien a las personas, es que esto tiene retorno para el negocio y encima es reconfortante. Pues esto es yo lo que quería contaros y muchas gracias por la oportunidad.